Hola, ¿cómo estamos? Sean todos bienvenidos. Hoy, en este curso número 1 de electrónica básica, veremos el primer módulo. El primer módulo de nuestro curso constará: en la parte teórica veremos las variables eléctricas, señales, relación entre variables eléctricas y señales. En las aplicaciones veremos las leyes, la ley de Ohm, ley de Kirchhoff, ley de Thevenin, ley de Norton, todo esto para resolución de circuitos, y las aplicaremos en la vida real. Y veremos de último el manejo del multímetro y de una fuente CD. Sin más, comencemos. Señales y variables eléctricas. Te preguntarás qué es una señal y qué es una variable eléctrica. Comencemos por partes. Primero comencemos definiendo qué es una variable eléctrica. Una variable eléctrica es como un conjunto de características que tiene un circuito. Las principales son tres: voltaje, corriente y resistencia. Veamos. El voltaje, como dice aquí, es una magnitud que cuantifica la diferencia potencial entre dos puntos. Siempre tenemos tres tipos de voltaje: voltaje alterno, directo y continuo. El voltaje alterno se utiliza en las casas, es lo que normalmente recibimos aquí en nuestros países de Latinoamérica como 110 voltios, siempre lo recibimos de red pública. El voltaje directo son los que utilizan las baterías, transformadores, entre otros. Y el voltaje continuo es el que utilizan los microchips, algunos integrados, entre otros. ¿Cuál es la diferencia de estos? Por ejemplo, si nosotros miramos voltaje alterno, que ahorita lo vamos a ver con un multímetro, vamos a ver que pareciera que no tuviera una polaridad, por así decirlo. Pero ustedes dicen, bueno, pero es que aquí sí tengo una polaridad. No importa, si tú comienzas a medir la energía de un punto negativo, ella siempre está en un ciclo negativo, positivo, negativo, positivo. Por lo tanto, cuando yo mido con un multímetro, no veremos que en el multímetro sea ningún punto. En el voltaje directo continuo sí hay una polaridad. Cuando tú mides con tu multímetro, vas a ver que tu multímetro, si lo pones pata positiva, negativa, le puede salir un más o le puede salir un menos, cambia y verás que cambian el signo. Ahorita lo veremos más con el manejo del multímetro. Ahora pasemos a la resistencia. ¿Qué es una resistencia? La resistencia es una medida de oposición al flujo de corriente del circuito eléctrico. Tú dirás, bueno, ¿cómo así? Ahorita haremos un ejemplo que cuantificará todo. La corriente. La corriente es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se representa mediante la letra I de intensidad y se debe al movimiento de los electrones. Tú miras, Brian, la verdad no he entendido, estás hablando con unos conceptos muy teóricos, como muy profesionales. No, tranquilo, vamos a ver este ejemplo para que lo entiendas. Imagínate que tenemos un tanque. Este tanque está lleno de agua, ¿cierto? Y vamos a abrir la llave. Tenemos esta manguera que conecta a otro tanque B. ¿Listo? Entonces, cuando yo abro la manguera, el agua va a salir con una fuerza. Esa fuerza con la que sale el agua es el voltaje. Ahora, la cantidad de agua, en este caso, pero vemos que es como una cantidad de electrones, esa cantidad de agua o electrones será nuestra corriente. ¿Y cuál es la resistencia? Pues muy fácil, como vemos, aquí hay una curva. Si el agua va con una fuerza, aquí tiene que la fuerza tiene que disminuir un poquito. ¿Por qué? Porque tiene que subir y tiene que ir en contra de la gravedad, ¿cierto? Entonces, si vemos esto, podemos ver que aquí hay una oposición al movimiento de la gravedad, por lo tanto como que se tiene que hacer una fuerza mayor, ¿cierto? Esta curva, la curva es la resistencia. Entonces, con un ejemplo muy práctico pudimos ver qué es el voltaje, la resistencia y la corriente. A continuación veremos qué es la señal y podremos unir estos, y también te preguntarás, bueno, ¿y cómo se unen estas tres? Si hay más voltaje, más corriente; si hay más resistencia, habrá menos voltaje, no lo sé. Pues muy fácil, ahorita lo veremos. Bueno, continuando con el video, vamos a explicar qué son las señales y posteriormente explicaremos cómo está relacionado las tres variables eléctricas con las señales. Veamos. ¿Qué es una señal? Una señal es la variación de una magnitud física que se utiliza para transmitir información de un punto A a un punto B. Pero entonces nos preguntamos, ¿existen muchos tipos de señales? Sí, existen señales de todo tipo. Las que nos interesan en la electrónica son las señales eléctricas. Entonces, ¿qué es una señal eléctrica? Es un tipo de señal provocada por un fenómeno electromagnético. Pueden existir dos tipos de señales eléctricas: las señales analógicas y las señales digitales. Una señal analógica varía de forma continua en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, tenemos un plano cartesiano, tenemos una señal. Esto representa tiempo, este eje, y aquí también se representa tiempo. Entonces, como podemos ver, la señal está variando, ¿cierto? Por ejemplo, en el voltaje alterno que vimos anteriormente, el voltaje podía variar
Podría comenzar en 20, haber una caída, o sea, tiene constantes cambios. En cambio, en la señal digital varía de forma discreta en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que va de forma cíclica, por así decir. Por ejemplo, el código binario 10, 10, 10. Siempre va 10, 10, 10 y jamás va a variar de ahí. Por lo tanto, las señales que más se utilizan en nuestro mundo de la electrónica son las señales digitales, son más fáciles de transmitir. A continuación veremos cómo se entrelazan todos estos conceptos y comenzaremos a aplicarlos. Y hemos llegado al momento de la pregunta. ¿Cómo se relacionan las variables eléctricas? Si subo la intensidad, subirá el voltaje. Si subo la cantidad de resistencia, subirá el voltaje. Aquí, el señor Ohm fue el encargado de respondernos esa pregunta. La ley de Ohm es muy básica. Básicamente tenemos estos tres cuadros para recordar la ley de Ohm y nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Para qué son estos triángulos que vemos aquí? Es una manera resumida o una manera didáctica para aprenderlo. Se las voy a enseñar. Tenemos el voltaje, entonces miramos los de abajo. Este sería intensidad por resistencia, como dice la fórmula. Ahora, tapo este factor de aquí, intensidad, y nos quedaría voltaje sobre resistencia. Miramos la resistencia, tapamos factor y nos quedaría voltaje sobre intensidad, como estamos viendo acá. Y de esa manera relacionamos las variables eléctricas gracias a Ohm. Ahora vamos a comprobar si en verdad Ohm estaba equivocado o no. Entonces, tenemos un circuito muy básico compuesto de una batería y de una resistencia. Esto que ustedes ven aquí son simbologías electrónicas. Si gustan, abajo en la descripción les dejaré un PDF donde ustedes podrán encontrar toda la simbología electrónica, desde resistores, diodos, resistencias hasta baterías, fuentes, bueno, lo que ustedes quieran. Es muy importante siempre tener en cuenta esta simbología electrónica. Entonces, tenemos una batería de 9 voltios, una resistencia de 220 y nos están preguntando la corriente que pasa por ahí. Entonces simplemente aplico la ley de Ohm, las fórmulas que vimos antes, y dice intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje, 9 voltios, sobre 220 ohms me da 0.0409 amperes. Listo, esa será la respuesta de mi problema. Pero entonces decimos, mira, yo creo que Ohm está un poco equivocado, vamos a comprobarlo. Entonces, saquemos todos una calculadora. Entonces, imaginemos que no tenemos el voltaje, pero sí tenemos la intensidad. ¿Cuál intensidad? Pues esta, porque ya sabemos que esa es 0.0409. Y tenemos esta resistencia y no sabemos cuál es el voltaje. Muy fácil, simplemente coges intensidad, la multiplicas por la resistencia, 0.0409 por 220. Si tú lo haces en la calculadora, efectivamente te da 9 voltios. Ahora, vamos a suponer que no tenemos una resistencia. Vamos acá. Pero sí tenemos esta intensidad que vimos anteriormente, que era 0,0409 amperes. ¿Sí? Y vamos a hallar la resistencia. Entonces, tenemos los voltajes, 9 voltios. Sobre la corriente 0.0409, si hacemos eso en la calculadora, podemos ver que efectivamente nos da 220. Por lo tanto, la ley de Ohm es correcta y se usa en todo el curso. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá. En el siguiente video trataremos el tema de los circuitos, circuitos en serie, circuitos paralelos, circuitos mixtos, y veremos cómo resolucionar estos problemas de circuitos mediante ley de Kirchhoff, ley de Thevenin y ley de Norton. No te lo pierdas para poder resolver estos y comenzaremos ya con las prácticas. Muchas gracias.